Ya, estamos grabando ahora. Mm, ¿Sabes que se me cruza el... Voy a tener que desinstalar el iTunes porque se me cruza cada rato. Stop sharing. Vamos a ver si ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Estamos, si tienen algunas preguntas, de cómo vamos de la materia que hemos visto hasta el momento. Voy a empezar a repasar un poquito desde Martingala para que tengamos los conceptos un poquito más frescos. Bueno, si no hay preguntas, partimos entonces. A ver, una de las herramientas más importantes de cálculo estocástico son el concepto de martingalas, y vamos a partir con martingalas discretas porque hay dificultades técnicas. Vamos a ver un poquito cuando las martingalas son a tiempo continuo. Y el contexto es el siguiente: tenemos un espacio de probabilidad y tenemos una secuencia creciente de sigma álgebra, indizadas por los naturales. Vamos a hacer un pequeño paseo por las martingalas donde la secuencia de sigma álgebra es decreciente, que tiene su interés. Pero partamos con lo clásico. Y esta secuencia de sigma álgebra pretende modelar cómo se acumula la información. Los procesos que vamos a considerar, la gran mayoría son adaptados, es decir, la información que traen al instante n es Fn medible. Muchas veces Fn va a ser simplemente lo que ha acumulado el proceso hasta el instante n, o sea, lo que se llama la filtración natural. Y algo se dice que es una martingala si verifica esta propiedad que está acá abajo, de juego equilibrado. Vamos a hablar un poquito de juegos hoy día, de ruleta y de dados y qué sé yo. Y entonces lo que dice es que Xn representa la fortuna, en ese caso, de un jugador. La fortuna acumulada hasta el instante n+1, si uno la proyecta a lo que había pasado hasta el instante n, era justo la fortuna del instante n. O sea, en ese sentido es un juego equilibrado. Bueno, dijimos que a veces usamos la filtración natural, pero a veces hay un proceso más grande que es el que lleva todo el juego. Y Xn es solamente una parte observable de ese todo. Así que necesitamos considerar filtraciones un poquito más generales que las naturales. Y una herramienta que se usa bastante es lo que se llama la submartingala, que en realidad lo que va haciendo es ganando recursos en cada etapa. Y por otro lado, las supermartingalas, que la fortuna va decreciendo. Normalmente los juegos de verdad son supermartingalas, no son martingalas. Uno va perdiendo fortuna. Y bueno, vamos a explicar un poquito de eso hoy día. Ya, vimos un caso interesante, es el caso de la suma de variables independientes. Y digamos de media cero para que estén centradas. Las sumas parciales forman una martingala. Y eso incluye un montón de ejemplos importantes. Entre otros, algo que vamos a ver también hoy día es el paseo al azar. El paseo al azar simplemente consiste en donde las variables chi son independientes, Bernoulli un medio, es decir, puede desplazarse a la derecha con probabilidad un medio o hacia la izquierda con probabilidad un medio. Y lo que nos interesa es ese n, que es el estado de este paseo, donde se encuentra al instante n. Y es uno de los procesos más estudiados como modelo simple de procesos interesantes ya.
Ya, aquí la filtración natural es la filtración generada por los chisui, por los incrementos, que es la misma que la suma acumulada porque uno puede despejar una de otra. Ya. Otra herramienta que vimos importantísima es esta desigualdad de Jensen, que el contexto dice que tengo una función convexa, tengo una martingala, y si compongo phi con xn, suponiendo que es integrable eso, entonces me da una submartingala. Y eso nos va a servir para acotar, para obtener dominaciones. Algo de eso vamos a ver hoy día. Y bueno, vimos la demostración que es bastante sencilla, porque las funciones convexas son supremos de lineales, esencialmente. Ahora, probar que una función convexa es un supremo de lineales no es tan fácil. Si la función convexa es de clase C1, es más o menos directo, y uno puede extender eso. Bueno, vimos el caso del módulo, que es el supremo de dos lineales, la identidad y menos la identidad, que es el caso típico de función convexa. De hecho, todas las funciones convexas se pueden ver como integrales de módulo. O sea, son combinaciones de módulos. Esa es una representación súper interesante. Ya, entonces, el concepto que vamos a usar harto en este curso es lo que se llama tiempo de parada. El tiempo de parada son tiempos aleatorios, típicamente donde pasa algo por primera vez. Esa es como la idea, y la idea de tiempo de parada es porque normalmente representan instantes donde uno optimiza un proceso, etc. Ya, y un tiempo de parada es algo que es medible, pero además está asociado a esta filtración. Quiere decir que si yo sé que el tiempo es menor o igual que n, entonces eso tiene que depender solo de lo que pasó hasta n. No, no puede estar mirando al futuro. ¿Sí? Esa es la idea. Por ejemplo, el caso típico es si uno tiene un proceso adaptado, la primera vez que el proceso supera una barrera. Y eso tiene infinitas aplicaciones. O sea, por ejemplo, si xn representa, no sé, una cierta parte del mercado o el ingreso de una empresa, qué sé yo, en realidad a uno le interesa saber cuándo la empresa o un sector financiero decae de una barrera, porque eso indica que puede estar en default, etc. Entonces, esos tiempos son súper interesantes. O si uno está invirtiendo, me interesaría saber cuándo el proceso XN supera una barrera, porque quiere decir que en ese instante a lo mejor le conviene cobrar esa inversión. Así que se juega harto con tiempos de parada. Bueno, aquí había un ejemplo más a tiempo continuo. Y a diferencia de los tiempos de parada a valores reales, que hay dificultades técnicas, el tiempo de parada es fácil reducirlo a probar que donde t igual a n es fn medible. Entonces, en tiempos continuos vamos a tener una pequeña diferencia. Si es ft más, hay un problema ahí de medibilidad y de continuidad importante, que en el caso browniano desaparece. Pero el caso más general es complicado y se necesita teoría de la medida de verdad. Ya, algo que va a jugar un rol muy importante también es la sigma álgebra asociada a un tiempo de parada que está aquí descrita, que son todos los eventos que cuando uno mira qué pasa en el instante t igual a n, las trayectorias donde t es exactamente n, esos conjuntos son tal que en esa sección son fn medibles, o sea que tampoco se pueden adelantar, no se pueden adelantar al tiempo t, al tiempo aleatorio t. Y bueno, es interesante alguna vez probar que eso es una sigma álgebra. Y vamos a ver que juega un rol fundamental hoy día. Bueno, les dejé algunos ejercicios. Entre paréntesis, esta semana les voy a subir algunos ejercicios para que se vayan ya como parte de la primera tarea, que probablemente la entreguemos en, no sé, segunda, tercera semana de octubre. Entonces, para que tengan harto tiempo para hacer estos ejercicios, voy a ir subiendo de a poco para que no se les acumule tanto. ¿Ya? Ya.
Tal vez el teorema más importante de esta parte del curso, y del cual se van a deducir un montón de resultados súper potentes, es lo que se llama el teorema del muestreo opcional. Les voy a tratar de explicar qué significa. Entonces, partamos un espacio filtrado, es decir, tenemos una sigma álgebra, tenemos una medida en un cierto espacio, pero además tenemos una filtración. De aquí en adelante, las filtraciones van a jugar un rol importantísimo porque es la manera, como digo, de modelar que la información se acumula. Y tenemos un proceso adaptado. Eso quiere decir que a cada instante xn es medible hasta lo que pasó en fn. Y un tiempo de parada. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es evaluar este proceso en el tiempo de parada. Entonces podemos definir un nuevo proceso, que es yn, que simplemente mira qué es lo que hizo x en omega al instante t omega mínimo n. El mínimo n es importante porque a veces el tiempo de parada toma valores infinitos y a lo mejor el proceso de x no está definido en infinito. A lo mejor no tiene límite. Entonces normalmente uno lo mira hasta el instante n. Y eso define un nuevo proceso. Ese proceso es medible y es adaptado porque si uno piensa cuáles son las trayectorias que hacen que yn está en un cierto estado, bueno, eso la descompone con el tiempo de parada, como está acá, trunca con t igual a k, y entonces me queda, como t es un tiempo de parada y x partimos de un proceso adaptado, eso es fk medible, esto también es fk medible. El resto que nos queda es cuando el tiempo, acuérdense la definición, el y es t mínimo n, entonces para los omega donde t es mayor que n, este proceso queda estacionado. Y entonces lo que nos queda es la cola esta donde xn es medible fn y t mayor o igual que n también. Así que este proceso vuelve a ser adaptado, no tiene información extra, y eso es gracias a que es un tiempo de parada. Si t no fuera tiempo de parada, si no tuviera estas propiedades que están acá, entonces el proceso Y podría mirar un poquito al futuro y no es lo que queremos. El teorema importante es que si yo parto con una submartingala y la detengo con este tiempo, el proceso Y normalmente se llama detenido en t, también es una submartingala. Y además se tiene esta propiedad de crecimiento de las esperanzas condicionales cuando miro en dos tiempos de parada, S y T, donde S es menor o igual que T, entonces tengo esta propiedad de nuevo. Pero acotado, y eso vamos a ver que es un poquito más que técnico, hay cosas bien profundas ahí. Bueno, eso es para sus martingalas, pero también tenemos el análogo para martingalas. Si parto con una martingala y la detengo, el proceso detenido también es martingala. Y de nuevo, si S es menor o igual que T y son acotados, acotados significa que hay una cota constante que los domina, por si acaso. No es que tome valores finitos, es acotado. Entonces también tengo esta propiedad de martingala, que la esperanza condicional se mantiene. Y una propiedad interesante que vamos a discutir harto es que si además este proceso parado es uniformemente integrable, y vamos a repasar qué significa eso, y el tiempo es finito casi seguro, ya no es acotado, es finito, o sea, puede tomar todos los valores que quiera, entonces hay convergencia. Xt mínimo n converge a xt cuando n tiende a infinito. Entonces, como t, el tiempo de parada es finito, uno puede evaluar x en t. Eso tiene sentido. Para cada omega eso tiene sentido, pero además es aproximado por estas truncaciones. Ya, la demostración no es tan difícil, pero hay que jugar un poquito con tiempos de parada y con la sigma álgebra asociada a un tiempo de parada. Entonces, veamos de nuevo el enunciado para recordarnos un poco. Si tengo una submartingala o martingala y la detengo, el proceso que resulta de detenerse, fíjense que después del instante t aleatorio, este proceso queda detenido. Por eso es que se llama detenido en t. Eso sigue siendo una martingala o una submartingala, dependiendo de qué es lo que era al inicio.
Primero, uno tiene que probar que las variables son integrables, y eso es más o menos fácil en el caso discreto, porque uno dice, bueno, el módulo yn lo tengo que descomponer por los valores que toma t. Y entonces la descomposición que está aquí escrita es la típica. Para t menor o igual que, esto es k menor o igual que n, por supuesto. K menor o igual que n. Entonces tengo xk donde t vale k, y en el resto donde t es mayor o igual que n es constante xn. Bueno, esta es una suma de n términos a lo más, así que está dominada por la suma de los xk en módulo. Así que eso es integrable. En el caso continuo es un poquito más complicado que lo que estoy explicando. Ya, entonces vamos a la propiedad de esperanza condicional. Entonces, bueno, calculemos la esperanza condicional de yn más 1, dado fn, y vamos a tratar de ver que es mayor o igual. Entonces, de nuevo, descomponemos según los valores que toma t. Entonces hay una suma clara que es donde t igual a i es xy hasta el instante n, y de ahí en adelante es xn más 1, como está acá. Pero el hecho de que t sea un tiempo de parada juega de nuevo un rol importante, porque t mayor que n es fn medible. T mayor que n es el complemento de t menor o igual que n menos 1, y eso es hasta n menos 1 medible, así que incluso es antes que fn. Pero en todo caso puede salir de la esperanza condicional, ¿ya? Y entonces nos queda, finalmente la suma es la misma, pero la esperanza de xn más 1, como es submartingala, es mayor o igual que xn. Y entonces finalmente recuperamos yn. Y en el caso que fuera martingala, esto se transformaría en una igualdad. Así que el argumento es el mismo, reemplazando esta desigualdad por igualdad. ¿Ya? Así que tenemos que es una submartingala, o martingala en el caso en que X lo era. Veamos qué podemos decir de la esperanza. Bueno, hacemos la misma descomposición y se darán cuenta que tenemos de nuevo el sumando donde t es anterior a n, y el sumando donde t es mayor que n. Y nuevamente usamos que t es un tiempo de parada, así que t igual a k es fk medible, puede salir de la esperanza condicional. O sea, estamos calculando una esperanza como la esperanza condicional. El último término lo dejamos igual. Y entonces usamos que es o martingala o submartingala. En este caso estamos usando que es submartingala. Entonces, bueno, sale de la esperanza condicional la indicatriz de t igual a k. Esta que está acá. Lo sacamos. La esperanza de xn la dejamos igual. Bueno, este es el término extra. Y como xn es una submartingala, bueno, la esperanza de xn dado fk es mayor o igual que xk. Y la última la dejamos igual. Y al final juntamos los términos de nuevo y tenemos la esperanza de xt mínimo n. Ya. Y eso es la esperanza de yn, que como y es una submartingala, la esperanza de yn es mayor o igual que la esperanza de y0. Eso es gratis. Y eso es exactamente la esperanza de xt mínimo 0, pero como t es mayor o igual que 0, es la esperanza de x0 simplemente. ¿No? Y los argumentos que usamos con desigualdades también funcionan con igualdades, así que en el caso de martingalas tenemos la igualdad. Y resumiendo, tenemos esta desigualdad. Que se transforma en igualdad cuando tenemos martingala. ¿Ya? Entonces, por un lado, la última desigualdad no es tan directa, es la que acabamos de hacer. La primera es directa porque el proceso parado es una submartingala, así que el valor esperado es mayor o igual que el valor esperado en el 0. Pero la de arriba no es tan directa, y es la que hicimos recién. Ya, esta nos va a servir, esta desigualdad que tenemos acá, nos va a servir para probar la desigualdad ahora para una pareja de tiempos de parada. Entonces, si tomamos dos tiempos de parada, S menor o igual que T, que son acotados por una constante, y eso juega un rol fundamental, lo que tenemos es que una de las cosas que dejamos de ejercicio es esta transformación. Que si uno tiene un tiempo de parada y un conjunto que es medible hasta el tiempo de parada, para empezar a usar esa nomenclatura,
Entonces, si uno para el tiempo de parada, es decir, lo dejo correr normalmente en A, pero en el complemento lo dejo constante en K. O sea, lo llevo a su tope. Eso es un tiempo de parada. Y la demostración no es tan difícil, bueno, la van a ejercitar. Y bueno, podemos hacer lo mismo para T, porque como estoy suponiendo que FS está contenido en FT, entonces ese es un tiempo que pasa antes de T. Digamos, por ejemplo, tengo un proceso que parte de 0 y se mueve, y esa es la primera vez que cruza 1 y T es la primera vez que cruza 2. Entonces esos tiempos están naturalmente ordenados. Ya, entonces de ahora lo que logré hacer es que los tiempos en el conjunto A los dejo iguales, pero en el conjunto A complemento los dejo constantes. Entonces, la desigualdad que teníamos allá arriba, esta estrella, nos permite hacer lo siguiente. Voy a aplicar esa desigualdad a este proceso, que ya probamos que era submartingala. Entonces, el proceso parado en este T acá. Entonces, T acá mínimo N, eso es submartingala. Y si lo evalúo eso en otro tiempo de parada, sigue siendo submartingala. Entonces, tenemos esta desigualdad. Si se dan cuenta, perdón, aquí voy a tratar de borrar esto que está. Si se dan cuenta, es exactamente estrella, pero no aplicado a XN, sino aplicado al proceso XTK mínimo N. Y reemplazamos simplemente el tiempo para SK. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Reemplazamos aquí donde dice N por SK mínimo N, y al lado derecho nos queda SK mínimo N. ¿Ya? Pero ese es menor que T, así que este mínimo que está acá, este mínimo de aquí abajo, es exactamente S, mínimo N. El T es más grande. Entonces lo que nos da es esto. Reemplazando N igual a K ahora, llevándolo al tope, entonces tendríamos por un lado, si se dan cuenta acá, el mínimo entre T y S es S, y puse N igual a K, o sea, es una cota de S, así que lo que nos queda en el lado izquierdo es simplemente la esperanza de XSK. Y en el lado derecho va a quedar TK. ¿Ya? Entonces ahí aparece de verdad por qué los tiempos son acotados y puse la máxima cota. Bueno, lo que sigue es un poquito de álgebra, porque SKA tiene dos valores. En el conjunto A es simplemente XS, en el conjunto complemento es K, el T es lo mismo, en el conjunto A es T, en el complemento es K, y milagrosamente estos dos términos se cancelan. Estaba hecho para eso, de hecho. Entonces, ¿qué tenemos como propiedad? Tenemos que para todo ANFS, voy a borrar un poquito porque está demasiado rayado esto ya. Para todo ANFS, la esperanza de XS indicatriz A es menor o igual que la esperanza de XT indicatriz A. Y si se recuerdan qué es lo que es la esperanza condicional, eso es exactamente decir que la esperanza condicional de XT, dado esta sigma álgebra, es más grande que XS. Recuérdense que XS es medible en FS. Y entonces tenemos la propiedad que queríamos. Entonces la demostración pasa simplemente por, si uno reemplaza un tiempo de parada en una submartingala, obtiene submartingala, pero además tiene esta desigualdad que, repito, no es gratis. La primera es gratis porque el valor de la esperanza de una submartingala es mayor o igual que el inicial, pero aquí el XN no es el final, porque T, bueno, es el final en algún sentido, porque T mínimo N es menor o igual que N, pero hay que demostrar eso. Ya. Y para una martingala, si uno revisa toda la demostración, es cosa de cambiar las desigualdades por igualdades. Y ese es el teorema, este es el teorema que se llama teorema opcional, o del muestreo opcional. Estoy escribiendo medio en inglés. O sea que una martingala, si tomo dos tiempos de parada acotados y uno es menor o igual que otro, el valor futuro
xt condicional al instante s es exactamente el valor de x al instante s. Todo lo demás se pierde. Toda la otra información se pierde. Finalmente, para terminar este teorema, que es un tremendo teorema, si uno tiene que xt mínimo n es uniformemente integrable, y vamos a discutir un poquito para refrescar qué significa eso, en el fondo es que tienes una dominación de este proceso, y ahora t es finito, casi seguramente, ya no es acotado, sino que es finito, entonces puedo pasar al límite en n. ¿Por qué? Porque claramente yn, ¿qué es lo que era yn de omega? Es xt de omega, mínimo n, evaluado en omega, y cuando n crece, como t de omega es finito, en algún momento n supera a t de omega, esto claramente es xt de omega en omega. ¿Sí? Así que puedo evaluar el proceso en t de omega. ¿Sí? Ya, y si tengo uniforme integrabilidad y convergencia casi segura, ese es uno de los teoremas importantes de teoría de la medida, tenemos convergencia en L1. La uniforme integrabilidad es un poquito más amplio que el teorema de convergencia dominada. Cuando uno tiene una familia de funciones dominadas por una función de L1, eso es uniformemente integrable al tiro. Así que esto es un poquito más extendido que el teorema de convergencia dominada. De hecho, aquí tengo para que recuerden de qué se trata esto. A ver, una familia indizada por n o por t o por un conjunto más arbitrario se dice uniformemente integrable si las colas de estas variables, o sea, estas integrales, en los valores donde las variables superan una cota a, se van uniformemente a cero. Si uno no... En realidad aquí me faltó un supremo sobre L. Si uno tiene una sola variable integrable, eso es una de las propiedades que uno prueba, que la cola de la distribución tiende a cero. Pero cuando tiene una cantidad infinita, eso no está garantizado. Y la uniforme integrabilidad es eso, que las colas de esta familia es uniformemente pequeña. Un ejemplo típico es lo que aparece como el teorema de convergencia dominada, que si todas las variables están dominadas por una fija en L1, entonces son uniformemente integrables. Así que ese es un caso que uno verifica a mano. Esencialmente porque la cola de X domina todo. Si uno usa la desigualdad de Holder, entonces una integrabilidad un poquito más alta que L1, o sea, cualquier potencia mayor que 1, si tengo que el supremo de esa esperanza es finito, o sea, tengo un control en norma P uniforme para toda la familia, y P necesito que sea mayor que 1, si no, no es cierto este teorema, entonces es uniformemente integrable. Esas son como las dos condiciones más fáciles de verificar. O bien dominación como en el teorema de convergencia dominada, o bien una uniforme integrabilidad en el sentido que la norma P es uniformemente acotada para P mayor que 1. Y entonces el teorema de convergencia dominada que uno tiene es este. Si tengo uniforme integrabilidad y tengo convergencia casi segura, entonces tenemos convergencia en L1. ¿Ya? Por eso que aparece esta condición de uniforme integrabilidad en el caso de martingala o submartingala. El proceso parado, que ya sé que es una martingala, si logro probar que es uniformemente integrable y eso no es tan gratis, no es tan fácil, entonces tengo convergencia L1 a la variable límite, al xt. Y eso va a tener una importancia y se los voy a mostrar con un ejemplo. Preguntas hasta el momento. Hagamos una pequeña pausa para preguntas. Ya sea viva voz o en el chat. Puedo mirar el chat, parece. Creo que tengo que parar esto para mirar el chat. Si no, alguien me va a tener que enseñar cómo se puede ver el chat sin parar esta cosa. Acá está. Voy a volver a proyectar.
Ya, veamos una aplicación simpática. Bueno, aquí hay un pequeño recuerdo, porque varios argumentos necesitan. Un conjunto es medible en esta sigma álgebra FT si cuando lo veo, ¿qué sucede en las trayectorias donde t es exactamente n? Eso resulta ser Fn medible. Así que es un conjunto que uno lo puede ver estirado en el tiempo, pero cada vez que uno corta en la sección donde t vale n, eso tiene que depender del pasado solamente. No puede estar mirando al futuro en ese sentido. Por ejemplo, si uno toma un proceso que es adaptado y lo evalúa en t, y para que eso tenga sentido, t tiene que ser finito casi seguramente, entonces xt es medible hasta el instante t. Y la demostración es más o menos directa, porque uno dice, ¿qué pasa con xt en un conjunto A, digamos A, un boreliano? Entonces la preimagen de algo medible, miro qué pasa con t igual a n, porque esa es la condición que tengo que verificar. Entonces cuando t vale n, xt es xn simplemente, así que es xn en A y t igual a n, pero ambos son fn medibles porque xn es adaptado, así que lo que pasó hasta el instante, xn depende solo de lo que pasó hasta el instante n en la filtración. Y por lo tanto eso me da que está en fn y eso es justamente lo que hay que verificar. Así que esta cosa de evaluar procesos adaptados en tiempos de parada resulta ser medible en la sigma álgebra FT. Ya. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el paseo al azar. Entonces, tenemos de nuevo variables independientes que toman valores 1 y menos 1, con probabilidad un medio, así que es completamente equilibrado. Por ejemplo, los psica podrían representar los lanzamientos de una moneda, sucesivos, etc. Y lo que me interesa es ir registrando las sumas de estas variables. Entonces, se llama paseo al azar porque es un paseo en Z, donde me muevo a la derecha con probabilidad un medio o a la izquierda con probabilidad un medio. Y hay preguntas interesantísimas con ese paseo, ya difíciles de resolver en general. Vamos a agregarle una constante, x0, para decir de dónde parte este paseo. Normalmente vamos a partir de 0. La filtración es la filtración natural, ya la vimos, y lo que vimos es que Sn es una martingala. Para eso las variables tienen que tener media 0 y ser independientes, por ejemplo. Las variables si k se interpretan como el salto al instante k. ¿Ya? Entonces, veamos la primera vez, partiendo de 0, la primera vez, entonces estoy partiendo de 0, y me fijo en 1, la primera vez que el proceso llega a 1. Uno piensa que eso pasa muy rápido. Bueno, el primer salto hay dos posibilidades. O llego a 1 y ya llegué, o llego a menos 1 y en realidad esto parte de nuevo, pero ahora estoy a distancia 2 de la barrera que me puse, que es el 1. Y bueno, en este caso uno puede calcular casi todo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que t sea 1? Bueno, es exactamente un medio, porque que llegue en la primera iteración es que tuve que tener un salto a la derecha, y eso ocurre con probabilidad un medio. ¿Cuál es la probabilidad que llegue el 2? Es 0, porque este proceso tiene este problema de periodicidad, que se llaman cadenas de Markov. Si parto de 0 y quiero volver a 0, lo tengo que hacer en una cantidad par de iteraciones. Así que si parto de 0 voy a visitar 1 en una cantidad impar de iteraciones. No puedo llegar a una cantidad par. Así que el siguiente es cuál es la probabilidad que t sea 3. Entonces que t sea 3 es que no visité 1 en la primera. O sea que tuve que moverme a la izquierda. Y ahí estoy obligado a devolverme 2 para llegar a 1, si no, no llego en 3 iteraciones. Así que todos los pasos son forzados. Cada uno tiene un medio, así que es un octavo. Ahora, la fórmula a partir de 3 se empieza a complicar, porque ya para llegar en 5 iteraciones a 1 hay más de una trayectoria. Revísenla. O sea, está la trayectoria que partió de 1, partió de 0, me moví a menos 1, volví a 0, volví a menos 1, etc.
o la que partí de 0, menos 1, menos 2, y ahí me voy hasta... Entonces, hay una combinatoria un poquito cada vez más complicada. Y es un buen ejercicio probar que la probabilidad que el proceso por primera vez llegue a 1 en 2K menos 1 iteraciones, tiene la fórmula que está acá. Y también es interesante darse cuenta que es la probabilidad que la suma sea igual a 1 en 2K menos 1. Recuérdense que la suma hasta el instante n es una suma de variables y d, así que está relacionada a una binomial. La distribución de Cn es explícita, pero dividido por 2K menos 1. ¿Qué uno saca de esto? Saca varias cosas. Entre otras, es que la probabilidad que t sea finito es 1. Algo que es absolutamente intuitivo, que si parto de 0 y miro el primer instante que llego a 1, bueno, se tiene que pasar bastante rápido, uno piensa. Pasa bastante rápido, pero no tan rápido. De hecho, la esperanza de t es infinita. Eso ya es raro. Así que la primera vez que visito 1, tiene esperanza infinita. Partiendo de 0, para que digamos eso, vamos a señalar aquí abajo que estoy partiendo de 0. Perdón. ¿Cómo se calcula cómo se prueba, cómo se encuentra una recurrencia para estas probabilidades? Es simplemente condicionando en qué pasa en el primer instante. Entonces, lo que tienen que plantear, si quieren encontrar esa recurrencia, es planteen la función generadora de momentos. Vamos a insertar aquí una página. No me deja insertar, ya. Voy a borrar algo. Ok. ¿Qué puedo hacer? No. A ver, voy a explicar aquí abajo. Normalmente una técnica muy usada en combinatoria para calcular, para encontrar recurrencias sobre eventos como este es considerar lo que se llama la función generadora de momentos, que sería algo así como la esperanza de z a la t, y z es un número complejo menor que 1. Eso tiene sentido porque z a la t es acotado. Así que, y esto, bueno, no es otra cosa cuando t es discreto, es simplemente la suma, probabilidad que t igual a n por z a la n. ¿Ya? Da esa serie de potencias de z. Y los números que determinan esta serie son justamente los que quiero calcular. Entonces, encontrar una recurrencia para esto. Y obviamente estoy partiendo de 0. Porque eso es lo que me interesa. Partiendo de 0, ¿cuál es la probabilidad que llegue a 1 en n etapas? ¿Cómo se hace? Típicamente uno condiciona en el primer movimiento. Si me moví a la derecha, bueno, t vale 1 y eso es un medio. Entonces ya tengo el primer término. El término en n igual a 1. El término en n igual a 0 no existe porque la probabilidad que t sea 0 es 0, si es que parto de 0. Pero después viene, si me movía menos 1. Y entonces ahora hay que pensar qué pasa para ir desde menos 1 hasta 1. La idea es, pero desde menos 1 me voy a tener que mover a 0 por primera vez. Y eso es exactamente el mismo problema. O sea, a partir de menos 1 llegar a 0 es lo mismo que partir de 0 y llegar a 1. Entonces ahí va a haber una recursión. Y una vez que estoy en 0, bueno, parte de nuevo el problema. Si uno escribe eso, va a encontrar una ecuación para esta función generadora de momentos, una ecuación en z. Resuelve esa ecuación y encuentra cuál es la función generadora de momentos. Y una vez que no tiene esa función generadora de momentos, que tiene que ver con una raíz esencialmente, entonces uno conoce los coeficientes, porque sabe el desarrollo de Taylor de esa raíz, y entonces calcula estos números.
Esa es una herramienta súper usada. O sea, uno plantea la función generadora de momentos, trata de encontrar una ecuación funcional para ella, la resuelve, típicamente lo que obtiene es una función analítica, calcula los coeficientes de esa función analítica y eso me da estos números. Esa es una manera de obtener esta recursión. Y, y uno se da cuenta que en esta recursión la suma da 1, porque la función generadora de momentos va a ver que el límite por la izquierda es 1. No, no es evidente. O sea, cuando encuentren cuál es f de z, esta función, se van a dar cuenta que pueden evaluarla en 1 por la izquierda y les va a dar 1. Y eso significa que la suma de las probabilidades de t igual a n suma 1. Y también se van a dar cuenta, eso es más fácil, que la esperanza es infinito, es la manera como estos coeficientes decrecen a 0. No van tan rápidos a 0. Este 2k menos 1 sobre k cancela este 1 medio a la 2k. Así que va a 0 bastante lento. Ya. Entonces S de t vale 1. Porque como t es un tiempo finito con probabilidad 1, entonces en algún minuto va a llegar al 1. Entonces S parado en t va a valer 1. Pero tengo un problema. La esperanza de S de t vale 1, que no es la esperanza de S0, pero S era una martingala. Los SN, lo que vimos hace rato ya, SN es martingala. O sea, tiene esperanza constante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando llego a 1, la esperanza de eso es 1, y debería haberse mantenido la esperanza. Bueno, el problema es que hay dos maneras de ver esto. Una, el tiempo no es acotado. De hecho, el tiempo tiene esperanza infinita. Y la conclusión es que ese t mínimo n no puede ser uniformemente integrable, porque si lo fuera, podría pasar al límite y me daría 0. Lo que nos vamos a preocupar en esta parte del curso, al menos, es bajo qué condiciones puedo pasar el límite, bajo qué condiciones la esperanza de x de t era la esperanza de x de 0. ¿Qué tiene que ver esto con juegos? Tendré que hacer un espacio en este. Voy a hacer algo. Voy a cerrar este y voy a abrir otro. No sé por qué estas notas solamente aguantan 100 páginas. A ver, ¿cuál es la parte de juego? Entonces, pensemos en la ruleta, pensemos en dados, pensemos cualquier cosa que tenga que los eventos sucesivos son independientes y digamos que son ganar o perder, ¿ya? No hay cosas intermedias. Entonces, por ejemplo, lanzamientos de una moneda. Entonces, ¿qué representa el SN? Digamos que yo partí con una cierta fortuna X0 y cada vez que juego este juego gano o pierdo una cierta cantidad. Entonces SN es la fortuna acumulada. Entonces X0 más las ganancias sucesivas, que pueden ser pérdidas, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado? Que si yo espero la primera vez que gané 1, eso tiene esperanza infinita. Y entonces uno dice, ¿habrán estrategias para jugar este juego de manera de siempre tener más plata de la que partí? O sea, ¿hay una estrategia que me permita ganarle a la ruleta, por ejemplo? La respuesta es no. Suponiendo que la ruleta es equilibrada, ¿no es cierto? Las ruletas de verdad no son equilibradas, tienen sesgos y si uno es capaz de encontrar esos sesgos, puede sacar ventaja, pero digamos que la ruleta es equilibrada. No es posible.
¿cuáles son las reglas que admitimos? Las reglas que admitimos son tiempos de parada. O sea, yo voy a decidir parar el juego, salirme del juego, en función de lo que he observado. No puedo agregar cosas que no he observado. O sea, si alguien agrega información del futuro, claro, ahí puedo ganarle a la ruleta. Juego cada vez que va a salir negro y solo he puesto negro. Pero eso no es una regla aceptable, porque si puedo ver el futuro, no juego ruleta, hago otras cosas que probablemente tengan más ganancias. Entonces, fíjense en esta estrategia de jugar ruleta, jugar a la moneda. Para tratar de recuperar lo perdido, voy a cada vez multiplicar por 2 lo que estoy apostando. Entonces, digamos que parto con X0 una fortuna y apuesto 1 la primera jugada. Si pierdo, en la segunda apuesto 2. Con eso, si gano, van a volver 2 más, así que voy a haber recuperado lo que aposté y haber ganado. Si pierdo, voy a apostar 4 y así sucesivamente. Bueno, y paro la primera vez que gano. Ese tiempo de parada es finito. Es exactamente el mismo tiempo de parada del paseo al azar. Porque esto se desarrolla como un paseo al azar y mi estrategia es apostar. Eso es independiente de lo que sucede con la moneda. Así que el tiempo que voy a parar es la primera vez que este paseo al azar llegó a 1. Entonces, eso tiene esperanza infinita. Va a ocurrir con probabilidad 1. Así que con probabilidad 1 voy a ganar. El problema es que con cuánta fortuna tengo que partir. Bueno, tengo que partir esencialmente con elevado 2 elevado t, fortuna. Porque si tengo menos que eso, se me acabó el juego antes de que ganar. Y eso es infinito. O sea, en cualquier condición donde yo parto con una fortuna finita, que es, de hecho las ruletas no permiten hacer apuestas infinitas. Tienen cotas. Usted no puede apostar más de esto. O sea que incluso ya es más desfavorable, porque la única manera de recuperar lo que perdí es apostando cada vez el doble. Eso es para este tiempo de parada, pero la propiedad martingala me dice que si tengo un tiempo de parada y que es finito, o sea, no voy a poder jugar infinitamente, entonces no puedo ganar nada. La esperanza de x de t, si el tiempo es finito, es la esperanza con lo que partí. Estoy sonado. No hay manera de ganarle a un juego como la ruleta con estrategias que sea parar el juego solo dependiente de lo que pasó en el pasado. O sea, no hay manera. Si alguien les viene con una estrategia, sospechoso. O tiene que ser una estrategia que considere que tienen una fortuna infinita, o el tiempo de jugar esta estrategia es infinito como esta. Aquí hay una estrategia ganadora. Juego hasta que gano. Sí, pero necesito una cantidad infinita de plata para hacer eso. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces vamos a salir de este cuaderno y volvemos a este. Ya. Entonces vamos a tratar de dar condiciones bajo las cuales pueda pasar al límite. Una condición que ya vimos es que xt mínimo n sea uniformemente integrable, así que vamos a tratar de dar condiciones suficientes para eso. Entonces una condición suficiente es que parto con una martingala que es uniformemente integrable. Es una martingala que tiene, por ejemplo, cuadrado integrable y que el momento de orden 2 es uniformemente acotado. Y t es un tiempo de parada finito, no necesariamente acotado, finito. O sea que la probabilidad que t sea finito es 1.
Entonces, la martingala detenida también es uniformemente integrable. Así que esta es una condición un poquito más fácil de verificar. Si parto de algo uniformemente integrable, y cuando lo detengo sigue siendo uniformemente integrable. Y la conclusión importante es esta, que la esperanza de x de t es la esperanza de x de 0. La demostración está basada en un ejercicio que no es muy fácil, lo pueden encontrar en el apunte de medida, que es algo es uniformemente integrable si y solo si hay una función convexa que crece más rápido que la identidad al infinito. O sea, pensando que quiero dominar la integral de f de x, entonces crece más que x, por ejemplo, x a la p con p mayor que 1, tal que el supremo es la esperanza infinita. Así que esta función convexa que crece más que 1, o sea, más que x a infinito, lo que hace es controlar la cola en infinito de los z. La demostración no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Si uno no la ha visto, cuesta sacarla. Hay que echarle una mirada en el apunte de medidas. Bueno, con eso sale más o menos directo, porque si yo parto de una martingala uniformemente integrable, entonces existe esta función convexa que me hace que el supremo de los momentos phi de x módulo que n es finito, pero la función phi compuesto con módulo es convexa, porque es una composición de convexa, y xn es martingala, así que la imagen es una submartingala. Por lo tanto, la esperanza de phi de módulo de xt mínimo n, esta era la desigualdad importante que vimos hace rato, es menor o igual que la esperanza de phi de módulo xn. Y entonces tengo que dominado la esperanza de phi de xt mínimo n del proceso parado en t, lo tengo dominado por el proceso original. Y eso gracias a la convexidad, porque la convexidad transforma martingalas en submartingalas. Ya. Y entonces tengo esta condición que es exactamente la condición de uniforme integrabilidad. Ahora estoy usando el sí solo sí. Uniformemente integrable sí solo sí existe esta función convexa. Así que si es uniformemente integrable, puedo encontrar la función convexa y para el otro lado. Así que funciona para los dos lados, y el hecho que transforme martingala en submartingala, se dan cuenta que en esta ocasión lo usé como una herramienta para controlar los momentos de la transformación esta parado en t. Así que es uniformemente integrable, y entonces puedo pasar al límite por tenerme convergencia casi segura, y ya sabemos que la esperanza de xt mínimo n es esperanza de x0, eso lo sabemos. Eso es porque t mínimo n es un tiempo de parada acotado, esencialmente. Así que paso al límite. Entonces esta es una herramienta que me permite controlar el comportamiento asintótico del proceso parado a medida que n va a infinito y cómo converge x de t. ¿Qué comentario iba a hacer? Entonces, una condición suficiente para que pueda pasar al límite en este proceso parado es que el proceso original tenga suficiente integrabilidad, o sea, que sea uniformemente integrable. Eso es mucho, porque si se imaginan uniformemente integrable, es que la evolución de xn está de alguna manera acotada por arriba. En el paseo al azar eso no se tiene. En el paseo al azar, las sumas parciales crecen de manera que no las puedo acotar por una variable fija, por ejemplo. De hecho, no es uniformemente integrable, como vimos con el ejemplo de parar en cada vez que llego a 1. Ya, entonces, resumiendo, algunas condiciones de uniforme integrabilidad que vamos a necesitar más adelante es que en el contexto de que tengo una martingala,
este proceso parado es uniformemente integrable si, por ejemplo, el tiempo es finito, es acotado. Eso es parte del teorema que vimos. O que la martingala sea uniformemente integrable. Y en eso tenemos dos tipos de condiciones. Una es que la martingala esté uniformemente acotada por una variable fija, L1, o que tenga una condición de momento de orden P, para algún P mayor que 1. Entonces la condición 2 y 3 es sobre el proceso original. Xn es martingala y era uniformemente integrable. Lo que me da, según este teorema, que el proceso parado también es uniformemente integrable. Entonces hay dos procesos, ¿eh? El original y el parado. Y lo que me interesa es condiciones para que el parado sea uniformemente integrable. Entonces, o bien, por ejemplo, tenemos que el tiempo es acotado, en cuyo caso me queda que xt mínimo n es uniformemente integrable, o bien el proceso donde estoy partiendo es uniformemente integrable. ¿Ya? Una aplicación interesante de este resultado del teorema opcional y la uniforme integrabilidad es lo que se llama como el teorema de Wald. El teorema de Wald es una cosa súper intuitiva, pero que no es tan fácil de probar. Y se usa mucho en economía, en teoría de transporte, se usa harto. ¿Y cómo funciona? Volvamos a nuestro querido paseo al azar y vamos a suponer que las variables son I y D, y que tienen momento finito de orden 1, y que T es un tiempo de parada, y que tiene esperanza finita. Entonces la esperanza de S y de T es este producto que aparece ahí. Es bien intuitivo. Fíjense que esto lo que estoy calculando es la esperanza. Voy a borrar acá. Es una esperanza de la suma hasta T. Es como que T fuera constante. Es justamente, los chi suizos son ni idea, así que la esperanza de eso debería ser la suma de la esperanza por la esperanza de T. Hay varios teoremas de Wald. Vamos a ver uno o dos en esta parte del curso. Hay un caso que es fácil de hacer. Es cuando T es independiente de las variables Chisui. En ese caso, la independencia hace que la esperanza de esta suma sea el producto. Eso es fácil de hacer. Pero en ese caso no es tan interesante. Me interesa saber, cuando detengo la suma, si mantuve o no la esperanza, por un lado, y si, por otro, es exactamente lo que la intuición dice que debería ser. Este teorema es fácil en nuestro contexto, porque es un caso especial del teorema opcional. ¿Cómo se ve en ese cuadro? Bueno, primero centramos las variables, para que tengan esperanza cero. Y entonces Sn, la suma de las variables originales, se puede ver como una martingala de media cero, más algo lineal, que es esta recta que hice. ¿Ya? Entonces miro, el Sn no es una martingala, porque está esta acumulación que está acá. Esta acumulación de acá hace que no sea martingala. La esperanza va, si mu es positiva, por ejemplo, la esperanza va creciendo. Pero si la centramos, entonces tenemos una martingala y eso es. Entonces, salvo una transformación lineal, es una martingala. Ya. Si quiero usar estos teoremas de límite para martingala, entonces tengo que controlar esta martingala. De alguna manera tengo que hacerla uniformemente integrable o detenida que sea uniformemente integrable. ¿Ya? Entonces, si uno se fija, y este es el cálculo que hay que hacer, xt mínimo n tiene esa forma. Voy a sumar las variables en módulo. Estoy tratando de acotar esto, así que no puedo hacer otra cosa más que poner módulo al interior.
Entonces, sumo los módulos de chi sub i desde 1 hasta t mínimo n. Entonces, bueno, un pequeño truco es que en realidad eso es igual que la suma, o está acotado por la suma t mayor o igual que i, chi sub i menos mu. O sea que cada vez que t sea mayor o igual que i, sumo el valor absoluto. Acuérdense que este es el valor absoluto de zi. No es difícil darse cuenta que esto es una cota. Por ejemplo, si n vale 100, digamos, y t vale 2, entonces voy a sumar el módulo de chi sub 1 y el módulo de chi sub 2. En el lado derecho también. Porque si t es mayor o igual que 2, entonces voy a sumar módulo chi sub 1 y módulo chi sub 2. Ya, y bueno, como candidato, es la suma hasta infinito. Eso, si eso resulta ser integrable, perfecto. Entonces tratemos eso. Sumamos hasta infinito todos los módulos de estas variables, indicatriz t mayor o igual que i. Y para que esto resulte ser integrable, como cada uno de los chi sub i tiene la misma esperanza, bueno, el t sub i tiene que tender a cero rápido. T mayor o igual que i debería tender a cero rápido. Bueno, si uno calcula la esperanza, son todas variables positivas, así que puede intercambiar esperanzas con series, no sé, Fubini simplemente. Y después nos topamos con la esperanza de un producto del estilo chi sub i por t mayor o igual que i. Si t fuera independiente, sería el producto. Pero como t no es independiente, eso no es tan gratis. Pero resulta que sí en este caso, porque t mayor o igual que i es fi menos 1 medible. T mayor o igual que i es el complemento de t menor estricto que i, o sea, t menor o igual que i menos 1, y eso es un instante anterior medible, fi menos 1. Y la variable chi sub i es independiente de eso. Así que estos dos eventos son independientes. Y ahí estoy usando que las variables chi sub i son independientes. Entonces, si tengo un tiempo parado y miro el evento donde t es mayor o igual que i, eso es independiente del estado i. Porque solo depende del estado i menos 1. Y entonces de nuevo tengo la independencia y tengo este producto. Y ahí estoy listo porque entonces esto es una constante. Y me queda la suma de las probabilidades que t mayor o igual que i, pero eso es la esperanza de t, ¿no es cierto? A ver, para que se recuerden por qué es la esperanza de t, un pequeño, les puedo enseñar algunos trucos de vez en cuando. Entonces, la suma, probabilidad que t sea mayor o igual que i. ¿Cómo lo relacionamos con la esperanza? Entonces, t es una variable que toma valores enteros, si hay que hacer otra cosa. Entonces, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué es lo que estoy contando en t mayor o igual que i? Bueno, t mayor o igual que 0 estoy contando todo, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar para arriba qué es lo que estoy contando. Estoy contando todo. Y eso es 1. Después t mayor o igual que 1, estoy contando desde 1 para arriba. ¿Cierto? Así que eso esencialmente es 1 menos probabilidad que t sea 0. Después desde 2, etcétera. Entonces, en realidad, veámoslo como una integral eso. Es la esperanza, suma, indicatriz t mayor o igual que i. Entonces, en vez de sumar en una dirección, voy a sumar en la otra. Desde igual 0 hasta infinito. Y eso es la esperanza de t. Porque esta suma de igual 0 hasta infinito, donde t es mayor o igual que i, da justo t. ¿Cuántos términos tiene? Tiene justo t términos. Y bueno, ahí sale la esperanza.
Ya, así que simplemente dar vuelta una suma. Vamos esto. Ya, entonces la igualdad de Wald, que es muy usada, ya dije, en algunas áreas, es una expresión para este acumulado, la esperanza de la suma acumulada hasta un instante que es normalmente en tiempo grada, y en varios argumentos donde se usa esta identidad, lo que se necesita es que sea justo de la forma esperanza de t por la esperanza del incremento, ¿sí? Tal como si fuera un tiempo acotado, un tiempo constante. Entre paréntesis, eso se usa para buscar equilibrios en ciertos modelos de economía. Ya, entonces la técnica que dijimos, tenemos que encontramos esta variable z que domina a todos los xtn, t mínimo n, que tiene esperanza finita. Así que tenemos las condiciones de uniforme integrabilidad, tenemos el proceso acotado por z, el t mínimo n, y por lo tanto es uniformemente integrable, y eso quiere decir que tenemos convergencia casi segura y convergencia en L1. La convergencia casi segura es gratis siempre porque estamos suponiendo que los tiempos son finitos. Entonces, cuando n tiende a infinito, esta trayectoria se pega a x de t. No hay problema con la convergencia casi segura. Pero la convergencia L1 es consecuencia de la uniforme integrabilidad. En algunas aplicaciones vamos a ver tiempos que toman valores infinitos. Y eso es tópico de la próxima clase. Y entonces, bueno, la esperanza x de t es el límite, pero xt mínimo n es una martingala, así que eso es la esperanza x de 0, que era 0, porque acuérdense que lo que hicimos fue trasladar la suma. Bueno, eso dice que la esperanza de s de t menos mu t es 0, y eso es la esperanza de s de t igual a mu por la esperanza de t. Entonces tenemos Wald es simplemente una consecuencia del teorema opcional. Vamos a ver otras consecuencias potentes del teorema opcional. Por ejemplo, la ley de los grandes números. También es parte de una consecuencia de este teorema de martingalas. Pero para eso vamos a tener que desarrollar un poquito más, porque es bastante más complicada que este teorema. Eso es por hoy día. Preguntas. Tenemos algún tiempo para hacer preguntas y creo que voy a detener de proyectar para poder preguntas. No sé si la velocidad es aconsejable a la que llevamos o muy un poco rápido, no sé. Tienen que ir parándome si no, porque Yo creo tiendo que a ir. igual un poco rápido, Ya, pero no tanto. Sí, o no sea, tanto. yo creo que un poco más lento estaría bien. Ya, me tienen que ir parando, sí. Solo acelerarme. Una de las consecuencias de este resultado, vamos a tener un resultado parecido para el browniano, eh, browniano parado. Entonces, la aplicación que nos interesa es más o menos esta. Ya voy a proyectar porque si es que quiere proyectar esto. Ya. A ver, la aplicación que nos interesa
es en un proceso como el browniano, tenemos dos tipos de tiempos de parada. Uno, la primera vez que supera la barrera 1, que es como el análogo del paseo al azar. Entonces, en algún momento cruza 1. Tiene las mismas propiedades que un poquito más difícil de probar ahora, pero la probabilidad que t sea finito es 1. O sea, el browniano va a cruzar sí o sí la barrera 1. Eso es como lo que pasa con el paseo al azar. También tiene esperanza infinita. Y la esperanza de BDT es 1, distinto de la esperanza de B de 0. Es que parto de 0, digamos. ¿Ah? Y de nuevo hay un problema de uniforme integrabilidad en este caso. ¿Ya? Esa es una de las cosas que queremos ver. Y la segunda cosa que queremos ver es qué pasa si ahora ponemos dos barreras. 1 y menos 1. O en realidad, hagamos al tiro el caso más interesante, digamos A y B. Entonces, ¿cuánto se demora en salir este proceso? Entonces el tiempo ahora es el ínfimo de los t, tal que b de t es mayor o igual que a, o b de t es menor o igual que b. ¿Ya? En algunas trayectorias saldremos por arriba, en otras saldremos por abajo. Se podrá acercar y salió. ¿Ya? Se parece bastante al tiempo anterior, pero sin embargo en este caso, una gracia es que BT mínimo, lo análogo de BT mínimo es BT mínimo T, es acotado. Es acotado por el máximo entre módulo de A y módulo de B. Así que el proceso, mientras no salga de esta barrera, se mantiene acotado. Y eso quiere decir que es uniformemente integrable. Y por lo tanto, sí voy a tener que la esperanza de B de T es la esperanza de B de 0, que es 0. Entonces tengo una información adicional. Bueno, tengo además que el tiempo de salida es finito, seguramente. T es anterior a salir por A, digamos. Para, el que es duro de demostrar es este, que tiene probabilidad 1 de salir. Ese tiene alguna dificultad. Es un poquito más difícil que el caso paseo al azar. Pero una vez que uno tiene que, cuando uno pone una barrera de un lado, sale con probabilidad 1, cuando uno pone dos barreras, con mayor razón. Porque el tiempo de salir de este cajón, digamos, es anterior al de salir por A, por ejemplo. Y ese ocurre con probabilidad 1 finito. Y la uniforme integrabilidad me va a dar esto, y eso quiere decir que puedo saber cuánto vale esto. Esto es B de t, o bien sale por arriba A, por la probabilidad que t sea igual a A, más B, por la probabilidad que t sea igual a B, que es 1 menos la probabilidad que t sea igual a A. No salgo por arriba, salgo por abajo. Y entonces puedo calcular cuál es la probabilidad que un browniano salga por un lado de la barrera. Despejo de acá, de esta fórmula. Y eso vamos a ver que tiene consecuencias importantes en ecuaciones diferenciales, porque la solución que aparece acá como solución de la condición inicial es súper interesante. Y nos va a dar claves para... esencialmente lo que va a resolver es un problema de DP, en realidad en este caso de EDO, en un intervalo acotado, con ciertas condiciones de frontera.
Entonces, estos tiempos van a jugar un rol importante en representación de soluciones de EDP o, bueno, en algunos casos especiales, EDO, en función del browniano. O sea, voy a poder calcular la solución de esa EDO o esa EDP más generalmente en función de trayectorias del browniano. Y lo que aparece ahí es obviamente el teorema opcional, es el que juega el rol fundamental. Y por eso me interesa esta propiedad de acá, esa propiedad de media. Bueno, eso les adelanté un poquito de por qué es importante estudiar esta propiedad del tiempo parado opcional, o del muestreo opcional. Ya, dudas, si no, podemos parar probablemente. ¿Profe? Sí, fuerte. Estaba intentando pensar como una familia, o sea, un contraejemplo quizás de por qué una familia en L1 no sería directamente uniformemente integrable. Claro, no es tan fácil, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo es bueno? Bueno, el paseo a la SAC te da uno, ¿eh? Pero un ejemplo más fácil. Tienes que tener a ver, por ejemplo, toma L1 de la medida de eje en 0,1, digamos. 0,1, déjame proyectar para que no esté hablando tanto del aire. Ya. Toma, entonces, ya, toma espacio es L1 del intervalo 0,1, media de eje. Casi cualquier cosa que tomes acá te va a resultar no uniformemente integral. En particular, toma la familia de todas las variables, voy a usar notación más de medida, f en L1, tal que la norma F1 es 1. O sea, el casquete de la bola unitaria. Eso no es uniformemente integral. Y esencialmente, ¿por qué? Porque, fíjate, yo necesito dominar esta integral, donde f de x es mayor que a módulo de f de x de x. Y necesito supremo sobre la familia. ¿Mm? Entonces, cada vez que pongo esta condición, tomo la función, aquí está A, ¿no es cierto? A es grande, digamos. Entonces tomo la función que, no sé, pues en el intervalo 0 algo, toma el valor A, o pongamos mayor o igual que A para no hacerle tanta complicación. Entonces la función f, y esto lo puedo hacer para una cantidad numerable, ¿eh? Te vas a dar cuenta. F sub A de x vale A, si x, y para que integre 1, tiene que estar entre 0 menor o igual que 1 partido por A, ¿no es cierto? Y 0 si no. Sí. Entonces este supremo es 1. Para todo A. Entonces, a medida que la se mueve, escojo el otro elemento de la familia donde se concentra muy arriba. Entonces, lo que debe pasar para que una familia no sea uniformemente integrable, tiene que pasar ese fenómeno, que cuando miro la cola, algún elemento de la familia tiene masa grandecita sobre ese evento. Claro. Gracias. École. Bueno, si esto fuera uniformemente integrable, el L1 tiene que ser de dimensión finita. Es equivalente.
Gracias. ¿Qué otro Hay varios ejemplos. Estoy tratando de acordarme un ejemplo del Fourier, en serie Fourier. No, pero este me parece que es el más claro, el que se me viene a la mente. Ahora, es raro, pero si uno... vamos a borrar esta página. Si uno toma la bola ahora de L2, F en L2, tal que la norma F2 es menor o igual que 1, eso está metido en L1, de hecho está metido en la bola 1, eso es uniformemente integrable. Y B2 es denso. Digamos en el caso de la media LB, por lo menos. Entonces tienes un conjunto grandote que es uniformemente integrable, pero la bola completa B1 no es uniformemente integrable. Así Claro. es raro, tiene su detalle esta cosa. Gracias. ¿De qué? Es denso obviamente en L1, ¿no? Porque no puede ser denso en L2. Si fuera denso en L2, la bola 1 sería uniformemente integrable, pero la densidad es en L1, por supuesto. Así que es en otro espacio. La uniforme integrabilidad es un rol básico porque es primero es una generalización del teorema de convergencia dominada y es casi como, o sea, el teorema de convergencia dominada pide harto, es súper potente pero pide harto, pide que toda tu familia esté dominada por una función fija. Y eso, claro, cubre un montón de casos, pero hay un montón de casos que quedan afuera. O sea, donde el proceso como, no sé, los procesos que vamos a ver se mueven tanto que no es posible que estén uniformemente dominados por una variable. Pero sí tienen uniforme integrabilidad porque tienen, no sé, momentos de orden P finito. Hay acotamientos de otra orden, más que por una variable fija. Entonces, por eso es tan útil la uniforme integrabilidad. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el jueves con otro teorema importante, por si quieren empezar a leer. Vamos a probar que las martingalas suelen tener límite en infinito. Y ese suelen significa que si yo tengo una propiedad un poquito más fuerte que martingala, que es alguna integrabilidad extra, entonces las martingalas no pueden oscilar. Tienen que converger en infinito. Y eso es una propiedad fundamental. Esa es la propiedad básica que necesitamos, por ejemplo, para demostrar el teorema, la ley de los grandes números fuertes, que es un teorema difícil de probar, o el teorema ergódico, que también es difícil de probar. Los dos se pueden probar basados en teoremas de convergencia martingala, que es lo que vamos a ver el jueves. Entonces van a estar estas dos super herramientas. Una es teorema de muestreo opcional, que es la base, y el teorema de convergencia de martingala, que es una consecuencia de este primero, pero es un refinamiento súper interesante, que es bajo ciertas condiciones las martingalas convergen, que es medio inesperado. Obviamente, eso no es cierto para el paseo al azar, así que el paseo al azar queda fuera de este ámbito, porque el paseo al azar no es posible tener un control importante en infinito, digamos. Una propiedad que uno puede probar es que el paseo al azar en dimensión 1 es recurrente, es decir, parte de cero y vuelve a cero infinitas veces. En dimensión 2 también. En dimensión 3 ya no. Y bueno, eso es, alguna gente dice un chiste de mal gusto, pero
un habitante de dimensión 2 vuelve siempre a su casa, si es que realiza un paseo al azar. Un ave en dimensión 3 tiene una probabilidad positiva de nunca volver a su nido, así que R3 es demasiado grande ya, y a partir de ahí en adelante todos los paseos al azar son transientes, nunca hay una probabilidad positiva de nunca volver al lugar donde partió. Y eso es una propiedad súper interesante y tiene repercusiones importantes en EDP. Con una cosa que se llama la función de Green, que vamos a ver un poquitito de eso. Tiene que ver con recurrencia del browniano en el fondo. En dimensión 1 y 2, el browniano vuelve suficientemente al origen. En dimensión 3 ya no vuelve con probabilidad 1, y eso da origen a una cosa que se llama la función de Green, que juega un rol fundamental en muchas EDP, en particular en la ecuación del calor y otras. Y si uno es probabilista, uno dice, eso tiene que ver con la recurrencia del paseo al azar en dimensiones bajas y no en dimensiones altas. Bueno, eso lo veremos un poquitito, porque este curso es inicial, así que espero mostrarle cosas así, algunos pincelazos nomás. Ya, Profe, sí. vamos a terminar de ver todo el apunte que subió para después hacer cálculo, o sea, con No, mira, integral. es demasiado. Lo que sí vamos a ver con detalle es el teorema de convergencia, este opcional, el muestreo opcional. No es tan difícil técnicamente. Vamos a ver el de convergencia de Martingala, que es técnicamente un poquito más pesado. La clase que se nos viene es más pesada, así que si pueden leerla, pueden avanzar un poquito, sería bueno. Y después se torna extremadamente técnico, que son un par de desigualdades fundamentales, que lo que voy a hacer es simplemente mostrarle cuáles son las desigualdades, un bosquejo pero muy simple de las demostraciones, porque son realmente técnicas y largas, para concentrarnos en la aplicación de estas desigualdades. Las desigualdades son unas ciertas continuidades que nos van a permitir definir la integral, y lo que me interesa es que vayamos luego a la integral. Entonces, para Ya. definir la integral estocástica necesitamos una continuidad que viene de las martingalas y de estas desigualdades que se llaman las desigualdades de Burkholder, Davis, Gandhi, que son súper famosas y se usan montones, pero la demostración de ellas nos llevaría probablemente buena parte del semestre, así que no tiene sentido. O sea, y menos en un curso inicial. Lo que vamos a ver es simplemente de qué se tratan las desigualdades, un pincelazo de cómo uno podría demostrarlas, porque es largo. En el apunte está hecho con hiper detalle, pero son páginas y páginas y páginas, o sea, no tiene sentido. Y sí, lo que tiene sentido es ver cómo esas desigualdades se aplican para probar continuidades que permiten definir la integral, las ecuaciones diferenciales, estocásticas, etc. Que me parece que para un primer curso es muchísimo más interesante. Ya, muchas gracias. Ya. Chao, Paramos profe. la... Chao, cuídense, ¿cierto? Nos Chao, vemos. gracias, profe. Nos vemos.